Hey gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Minutos de Medicina. Hoy estudiaremos la cavidad oral, la boca. Hoy estudiaremos un conjunto de músculos que realizan nuestra masticación y en particular los movimientos de la mandíbula y la articulación temporomandibular. Son un conjunto de 4 músculos que se denominan los músculos masticatorios. Los 4 músculos masticatorios son el músculo temporal, el músculo macetero, el músculo pterigoideo lateral y el músculo pterigoideo medial. Cabe destacar que a pesar de que los músculos masticatorios son los principales músculos de la masticación, no son los únicos que realizan este proceso, ya que algunos músculos del grupo de los músculos suprayoideos también mueven la articulación temporomandibular y la mandíbula. Hoy abordaremos solamente los músculos masticatorios. El músculo macetero es un potente músculo masticatorio de forma cuadrangular y se compone de 2 porciones o fascículos, una porción superficial y una porción profunda. La porción superficial es la más grande y se origina casi en su totalidad del hueso cigomático, en sus partes la apófisis maxilar del hueso cigomático y también del arco cigomático. Cabe destacar que el arco cigomático es una región delgada de unión compuesta por la apófisis temporal del hueso cigomático y la apófisis cigomática del hueso temporal. Esta porción profunda se origina de esta apófisis cigomática del hueso temporal, pero la porción superficial se origina de la apófisis temporal del hueso cigomático. Ambas porciones descienden para insertarse en la cara externa o pared lateral de esta rama ascendente de la mandíbula. Sin embargo, con la diferencia de que la porción superficial se inserta en una región más inferior y en el ángulo de la mandíbula, y la porción profunda se inserta en una región más central y superior de esta cara externa de la rama ascendente de la mandíbula. El músculo macetero tiene como principal función la elevación de la mandíbula, pero también la retropulsión. La fosa temporal es una gran fosa de la región lateral del cráneo, en forma de abanico y estrecha, formada por partes de los huesos temporal, frontal, esfenoides y parietal. Algunos puntos anatómicos importantes de esta fosa son la línea temporal superior y la línea temporal inferior. El principal contenido de esta fosa es que alberga al gran músculo temporal, el músculo más grande de los masticatorios. Este tiene su origen en la línea temporal inferior y también en la fascia temporal. La fascia temporal es una capa, una aponeurosis que cubre al gran músculo temporal que está en forma de abanico. Para poder ver la inserción del músculo temporal, eliminemos al músculo macetero. Según avanza su tendón, atraviesa la fosa infratemporal para insertarse en la apófisis coronoides y en el borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula. Las funciones del músculo temporal son la elevación y retropulsión de la mandíbula. Con el músculo macetero eliminado, podemos ver la posición de manera superficial del músculo pterigoideo lateral y el músculo pterigoideo medial. Si eliminamos a la gran columna vertebral, tenemos más espacio para estudiar la anatomía de los músculos pterigoideos. El músculo pterigoideo medial también posee forma cuadrangular y se compone de 2 partes, una cabeza profunda y una cabeza superficial. La cabeza profunda es más grande, tiene su origen en la superficie medial de la lámina lateral de la apófisis pterigoides del hueso esfenoides, pero también en menor parte se origina de la apófisis piramidal del hueso palatino. La cabeza superficial tiene su origen también en la apófisis piramidal del hueso palatino, pero también su origen parte de otro hueso, el hueso maxilar, específicamente en la tuberosidad del maxilar. Ambas cabezas descienden juntas para insertarse en la tuberosidad pterigoidea de la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula. Las funciones del músculo pterigoideo medial son la elevación y la propulsión de la mandíbula. El músculo pterigoideo lateral es un músculo que tiene una forma triangular y se compone de 2 cabezas también, una cabeza superior
y una cabeza inferior. Un detalle anatómico importante es que la cabeza inferior está anatómicamente entre las dos cabezas superficial y profunda del músculo pterigoideo medial. La cabeza inferior tiene su origen en la superficie lateral de la lámina lateral de la apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Por otro lado, la cabeza superior tiene su origen en el techo de la fosa infratemporal y la cresta infratemporal del hueso esfenoides. La fosa infratemporal es una región o espacio que puede ser mejor visto si eliminamos el músculo temporal. Es una región inferior a la fosa temporal. Los músculos pterigoideos son parte del contenido de esta fosa. Aquí podemos ver a la cabeza superior originándose de la cresta infratemporal del hueso esfenoides. Ambas cabezas del músculo pterigoideo lateral se insertan en la fosita pterigoidea del cuello de la mandíbula y en el disco articular de la articulación temporomandibular. La principal función de este músculo es la propulsión, pero también realiza depresión. Cabe recordar que la lateropulsión es un movimiento especializado que requería de estos dos requisitos, pero todos los músculos masticatorios participan en él. Si eliminamos al músculo temporal y también a el hueso temporal, podemos ingresar normalmente a la cavidad craneal. Esta gran estructura es una estructura nerviosa denominada tronco encefálico. La inervación motora de los 4 músculos masticatorios de cada lado está dada por el quinto par craneal, es decir, el nervio trigémino. Todos estos nervios en color amarillo son ramas finales del nervio trigémino. El nervio trigémino se origina del tronco encefálico, luego se continúa con el ganglio nervioso del trigémino o ganglio de Gasser. A partir del ganglio, el nervio trigémino emite sus 3 ramas, el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. El nervio mandibular es un ramo sensitivo motor que da la inervación motora de los músculos masticatorios. Abandona a través del agujero oval la fosa craneal media. Luego de que abandona el agujero oval, emite una serie de ramas nerviosas. Entre estas ramas destaca el nervio para el músculo pterigoideo medial, que a pesar de que inerva a otros músculos, también el músculo pterigoideo medial inerva. Luego de dar esta serie de nervios, el nervio mandibular se divide en 2 troncos nerviosos, el tronco posterior y el tronco anterior. Del tronco anterior parten todos los demás nervios dirigidos a inervar los músculos masticatorios que quedan. Por ejemplo, el nervio del músculo pterigoideo lateral, que inerva el músculo pterigoideo lateral. El tronco anterior también emite al nervio maceterino, que fija su rumbo para inervar al músculo macetero. El tronco anterior también emite a los nervios temporales profundos. Un nervio temporal profundo posterior y un nervio temporal profundo anterior. Ambos nervios se encargan de inervar a el gran músculo temporal. Cabe recordar también que así como la mayor parte de la anatomía del cuerpo humano, todo lo recién visto es igual en el lado izquierdo como en el lado derecho. En resumen, por ejemplo, tenemos 4 músculos masticatorios en el lado izquierdo y 4 en el derecho.